días, queridos hermanos y amigos y a nuestra familia de la Iglesia Bautista Central aquí en la ciudad de Chicago. Damos gracias a Dios porque ha llegado esta hora en que podemos adorar a nuestro Señor allí en sus hogares. Todos juntos estamos listos, preparados, concentrados en adorar a nuestro Dios. Vamos a comenzar con un momento de oración. Padre, te agradecemos este tiempo, te agradecemos esta hora en la que estamos ahora, Señor, quietos para poder, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poder alabarte, poder glorificar tu nombre y decir que solamente eres santo, Señor. Gracias por tu salvación a nosotros, Señor. Gracias por tu poder. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias por tus bendiciones que a diario te nos regalas, Padre. En esta hora, Señor, que nuestro cántico llegue a ti, que nuestra alabanza, Señor, sea grata a ti, Señor, y que tu palabra que escuchemos en esta hora, en este tiempo, sea, Señor, tu palabra llegando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos vivir esa palabra tuya, Padre, a través de tu siervo que traerá el mensaje en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso en que podemos adorarte. En Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, hermanos, poder decir, Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, quiero verte. Así que en este momento seguimos adorando a nuestro Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Dice su palabra, la palabra de Dios, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya, ciertamente es bueno cantar salmos a nuestro Dios, ciertamente es agradable y bella la alabanza.
Biblia en el Salmo 72, versículos 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Toda la tierra sea llena de su gloria. Cristo, nombre glorioso. Qué hermoso canto hemos entonado en esta mañana y quiera Dios que su nombre sea siempre exaltado por cada uno de nosotros. Así estamos listos para escuchar la voz de Dios en este momento a través de nuestro pastor Shakespeare Osorio. Qué gozo poder continuar alabando al Señor, poder reconocer quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, que de una manera muy clara ha estado representado en este último cántico de nuestra hermana Judith. Todo lo que Jesús es para nosotros. Es también Rey de los siglos. Y qué bueno poder contar con alguien como nuestro Señor Jesucristo, que está abogando por cada uno de nosotros delante de Dios Padre. Es un gozo poder volver a estar con ustedes en esta semana y damos muchas gracias a Dios por la forma como Él ha cuidado de nuestras vidas durante este tiempo. Oremos al Señor. Padre, gracias por poder alabarte, Señor. Gracias por cada uno de los cánticos que hemos escuchado y gracias, Padre Celestial, por el mensaje que hay en cada uno de ellos. Ahora, Padre bendito, te rogamos, Señor, que tu compañía permanezca con nosotros y sea en la vida de cada una de las personas que están viendo este servicio, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, sabiendo que tu sabiduría y tu claridad están con nosotros. Amén, Padre. ¿Cómo han cambiado las cosas en pocos días? Aquí entre nosotros, la nieve que hasta hace algunos días nos impedía muchas de las cosas que queríamos realizar, ha ido desapareciendo y casi ya son pocos los vestigios que quedan de nieve, como si nunca hubiera ocurrido. Pero también ha cambiado en el sentido de que ahora podemos percibir más luz durante estos días aquí en la ciudad de Chicago. Y es que realmente la falta de luz implica muchas cosas para muchas personas. Dicen los estudiosos que el tiempo de invierno, tanto en la ciudad de Chicago como en otros lugares donde tenemos tanto tiempo de oscuridad, es una oportunidad muy propicia para que muchas personas caigan en depresión. También la falta de la luz de ambiente nos inhabilita en ocasiones para hacer cosas en la casa, en el jardín, que quisiéramos hacer cuando llegamos de trabajar. Y por qué no decirlo también, se limitan las idas al parque con los niños y con lo que ha ocurrido durante este tiempo de la pandemia, con mucha más razón. Así que ver un día como el de hoy, soleado y con la temperatura un poco más alta, es algo que nos hace revivir en un sentido.
La luz es importante. La luz es importante porque maneja algo así como la forma, como nos comportamos, como nos sentimos. Y la luz también es un ambiente que nos propicia, de acuerdo a su intensidad, algunas cosas para el día o para la noche también. Si una pareja quiere ir a una cena, lo más seguro es que va a ser con, como dice por ahí, un disco y todo a media luz. Una luz que sea totalmente clara, como que no combina mucho con una cena romántica. La luz también nos da un ambiente, nos da como una manera, una información de qué tipo de situaciones se pueden experimentar. También la luz nos ayuda en la salud. Algunos de nosotros que tenemos dificultades con la piel en cierta época del año, que no tenemos mucha luz solar, debemos ir a algunos lugares para tener alguna luz, aunque sea artificial, pero que nos ayude en el cuerpo para las enfermedades que necesitamos tratarnos. La luz es algo grande. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y una de las cosas que ocurre instantáneamente en ese momento de la creación es cuando Dios dice, hágase la luz. La luz es importante, la luz es vida. La luz determina también si nosotros estamos de día o estamos de noche. Qué importante la luz. En ocasiones, lamentablemente, hace falta la luz, perdemos la luz, que también nos da cierta orientación. La gente usa la palabra de la luz para hablar acerca de que hay cosas mejores que pueden suceder después del sufrimiento. Dicen, hay luz después, a la salida del túnel. Queriendo decir, toda esta oscuridad de ahora va a pasar un día y volveremos a la luz. La luz significa vida, significa nueva oportunidad. La palabra del Señor nos trae a nosotros, en el evangelista Juan, una discusión acerca de la luz. Allí en el capítulo 3, a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. Y es un relato en el cual se nos da las palabras de Jesús después que él ha tenido una conversación con Nicodemo. Nicodemo, un oficial de la religión, una persona conocedora, ha venido para hablar con Jesús. Y en medio de la conversación que él tiene con Jesús es sorprendido por unas palabras que Jesús le habla acerca que él necesita nacer de nuevo. Y algo totalmente salido de la realidad en que estaba viviendo Nicodemo y de la búsqueda que él estaba realizando. Es interesante que al comienzo del relato, allí en el capítulo 3, Juan nos habla que Nicodemo fue a buscar al Señor de noche. ¿Y qué quiere decir esto? Para la mayoría de las personas simplemente nos está informando el momento del día en el cual Nicodemo realizó esa conversación con Jesús. Él buscó a Jesús de noche. Y claro, muchos estudiosos dicen que lo que ocurre es que al ser una persona conocedora de la ley y una persona importante dentro de la oficialidad religiosa, pues no quería que lo vieran al sol mediodía con el Jesús, de quien todos estaban hablando, algunos a favor y otros en contra. Y Nicodemo no quería ser descubierto hablando con Jesús. Pero también hay otras personas, y tiene sentido pensar que cuando Juan dice que lo fue a buscar de noche, lo que quiere es estar creando ya un escenario para todos nosotros, para lo que él posteriormente va a hablar acerca de que Jesús es la luz. Es decir, el encuentro de la luz con las tinieblas. O también, como algunos piensan cuando se dice que Nicodemo fue de noche, era que él mismo estaba viviendo la oscuridad. Que lo que él conocía hasta el momento de la religión judía no le estaba dando la luz de la vida, sino por el contrario, estaba sumiéndole en la más completa oscuridad, como los que no han nacido o como los que están muertos en vida y por eso requieren un nuevo nacimiento. Así que más adelante el evangelista, después de hablar acerca de la conversación que tuvieron entre Nicodemo y Jesús, allí en el capítulo 3, a partir del versículo 21, él trae unas palabras que son bien importantes para nosotros. Todas las palabras que encontramos en la Biblia son importantes, pero un momento como el de hoy, como lo que estamos viviendo, alistándonos ya poco a poco para empezar a reanudar varias de las cosas que antes acostumbrábamos a hacer antes de que llegara esta pandemia. Entonces esta palabra es importante, dice en el versículo 14 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que como levantó Moisés la serpiente en el desierto,
así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, continúa diciendo el evangelista, no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Continúa diciendo en el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Como decíamos, el trasfondo de todo este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con la conversación de Nicodemo con Jesús. Una conversación en la cual está buscando una información que para él es importante. Él reconoce a Jesús como el Maestro y le dice, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces. La primera parte de esta conversación habla acerca del reconocimiento de parte de Nicodemo a Jesús y lo que él venía haciendo. Pero también nos presenta a nosotros una dificultad, y es que no se alcanza por parte de Nicodemo a comprender la verdadera misión, el verdadero propósito de que Jesús haya venido para ministrar aquí en la tierra, de que Dios Padre haya enviado a su Hijo al mundo para que comparta acerca del mensaje de salvación, para que Él mismo entregue su vida. Así que esta incomprensión limita mucho lo que tiene que ver con la aceptación de la luz. Es un problema serio que tenía Nicodemo y que más adelante lo vemos de una manera clara mostrado aquí. Pero la referencia con que inicia Juan en el versículo 14 es una referencia en el Antiguo Testamento acerca allí en Números, en el capítulo 21, los versículos 4 al 9, donde se habla acerca de lo que ocurrió con Moisés y lo que él hizo con una serpiente que fue levantada, y aquellos que podían mirar la serpiente pues, iban a ser sanos. Ahora, la serpiente de la que se habla, o de la forma como también Jesús va a ser levantado, también es para que quienes miren a aquel que va a ser levantado sean salvos. Pero, ¿y cómo iba Jesús a ser levantado? ¿Cuál era la comprensión que las personas tenían hasta el momento de que Jesús iba a ser levantado? Nosotros, hoy día, 21 siglos después de que eso ocurrió, tenemos otro entendimiento al que tenían las personas del momento en que Jesús ministraba y aún los primeros cristianos que apenas estaban digiriendo todo este asunto de la muerte y la resurrección del Señor Jesús y el inicio de la iglesia. Bien, dos maneras nosotros podemos encontrar aquí de cómo Jesús iba a ser levantado. La primera, Dios permitiría que para beneficio de todos nosotros, quienes ahora hemos recibido el relato bíblico y hemos creído que lo que el relato nos cuenta es realidad de lo que Jesús hizo, tenemos que comprender que fueron seres humanos quienes levantaron en un sentido allí en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Que ese levantamiento a la cruz, aunque muchos lo vieron como un fracaso para un proyecto religioso o un proyecto político del momento, que otros lo vieron como la peor manera que alguien puede morir, luego no tendría ningún significado, no tendría ninguna importancia, ni valdría la pena colocarle atención. Nosotros encontramos gran valía en ese acto en el cual Dios permitió que su Hijo fuese levantado bajo una acusación falsa y llevado allí en la cruz del Calvario.
y su muerte allí en la cruz, ese levantamiento para que allí muriera, nos permite a nosotros hoy en día reconocer que allí Él llevaba también nuestros pecados y pagaba por ellos. Sí, pero la historia no queda allí. También encontramos que después Dios mismo levanta a Jesús. Le levanta de la muerte cuando Jesús resucita, pero también después le levanta llevándolo a su trono de gloria cuando Jesús asciende a los cielos. Sí, tenemos que mirar a aquel que es levantado, a Jesús, y en Él encontramos la esperanza para la vida. En Él encontramos la respuesta a muchas de las preguntas, pero sobre todo en Él encontramos el significado de lo que es una verdadera relación con Dios, y Él es la puerta para entrar en esa relación. El significado de la verdadera vida, y Él es la vida, y el significado de todo lo que ocurre alrededor de nosotros, porque Él es la verdad. Él así lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Así que Juan nos continúa diciendo aquí en este relato, que en el versículo 15 en adelante, que hay una solución para este problema. El problema de no comprender cuál es la verdadera misión y cuál es el propósito de Jesús. Eso no solamente le ocurrió a Nicodemo y a las personas que estaban representadas por él en ese momento, los otros oficiales de la institución religiosa. No, de ninguna manera. Eso también ocurre hoy día. Hoy en día se tiene por muchas personas una comprensión totalmente equivocada de quién es Jesús, de quién fue Jesús y las palabras y el ministerio que Él realizó. Y se piensa de Él como un buen maestro, alguien que dejó unos pensamientos muy importantes, dignos de colocar en la página de Facebook y con una música de fondo, cosas de ese tipo. Una figura un poco romántica de Jesús, idealista de Jesús, el que colocó su vida por nosotros, un sacrificio grande que alguien puede dar, una persona buena, una persona que no le importó ayudar a las demás personas, cualquiera que fuera su situación, una persona que se untó de pueblo, dicen algunos, que se juntó con la gente, con los borrachos, y ya, una buena persona. Esa comprensión equivocada impide que nosotros observemos realmente y nos demos cuenta y terminemos disfrutando lo que es verdadero, la vida para la cual Dios nos creó, la vida a la cual Jesús nos llama. Esa incomprensión existe hoy. Existe cuando colocamos a Jesús en el punto del religioso mayor y nosotros los religiosos de segunda que vamos caminando detrás de Él. No. Jesús no es eso. Jesús ni es un simplemente buen maestro, ni es tampoco un jefe religioso. No es un filósofo, ni es simplemente un ejemplo de vida. Es mucho más que eso. Jesús es Dios hecho hombre y su misión entre nosotros es acercarnos al Padre, es darnos la oportunidad de conocer que sí es posible, al mirarle a Él, al creer en Él, tener vida eterna. La presencia de Jesús en el mundo y su mensaje nos indican a nosotros que no todo termina con la muerte física, que cuando nuestros cuerpos dejan de funcionar, no todo termina allí, sino que hay algo más que eso. Y no solamente que hay algo más que eso, sino que es algo que nosotros podemos disfrutar con Jesús. Y Él dice: yo me voy a un lugar donde hay también espacio para cada uno de ustedes, y yo voy a preparar ese lugar para la llegada de cada uno de ustedes. Sí, esa es la solución. Y Juan nos lo dice en el versículo 16. Un versículo conocido por muchas personas. La gran mayoría de las personas que se acercan a una iglesia, que tienen una Biblia en la mano, conocen este versículo de memoria. Esa es la solución ante la incomprensión de la misión y el propósito de Jesús. Juan nos dice a nosotros allí, y leyendo de la Nueva Versión Internacional, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la solución que Dios plantea
para todas aquellas personas que tienen un concepto equivocado de Jesús. Le dice, no es ninguna de esas cosas. Es una sola y es más que suficiente. Que cada uno de aquellos que nos enteramos de la existencia de Jesús, que escuchamos acerca de sus enseñanzas, no solamente quedemos recordándolo como el gran maestro, sino dice, que crean en Él, que depositen toda su fe, que depositen toda su confianza, que acepten sus enseñanzas y se comprometan a realizarlas. Que entiendan que lo que Él dijo, que Él es el camino para llegar al Padre, además de entenderlo, lo acepten y lo empiecen a practicar. Creer no es simplemente tener la aceptación teórica de lo que alguien propone. Es realmente empezar a caminar en esa proposición, asumiendo que esa proposición nos va a llevar al lugar correcto. En el sentido en que estamos hablando aquí, que la proposición de Jesús es que creamos en Él, que le sigamos a Él y que le obedezcamos a Él. Y esa manera de vivir nos va a llevar a una plena relación con el Padre Celestial. Para otros, y también la Biblia aquí, Juan apunta de una manera clara, es que hay un problema con Jesús. Es que la ética de Jesús que Él nos está proponiendo es demasiado alta, es demasiado complicada, es sofisticada y es perfeccionista. Eso de colocarle la otra mejilla al enemigo, eso de amar al que nos hacen daño, eso de caminar la segunda milla, son proposiciones que difícilmente podemos cumplir. Y entonces algunas personas ven a Jesús como una amenaza, como en últimas un verdugo casi. Porque ya que no podemos cumplir lo que Él nos enseña, entonces vamos a terminar condenados. Pero Juan nos da la solución, la respuesta a este problema en el versículo 17, cuando dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Es probable que la práctica religiosa nos mantenga en esa dualidad. O soy aceptado por Dios o soy rechazado por Dios de acuerdo a la forma como yo me comporto. Porque si yo no doy el ancho, como se dice, respecto de la enseñanza de Jesús, me va a ir mal. No es el propósito de Dios en Jesús condenarnos a nosotros, sino darnos la oportunidad de ser salvos, de tener el perdón de pecados, de ser liberados de la culpa, de tener una nueva manera de vivir. Sí, porque en Jesús estamos invitados a disfrutar, dice de aquí en adelante Juan, la luz. Disfrutar la luz. Y disfrutando la luz podemos vivir a plenitud. Yo les decía de lo que experimentamos por estos días en Chicago. Así que con más luz, más actividades que realizar, más gente que va a la calle, más gente va a los parques. Dentro de unos días que la temperatura suba, la playa también en el lago Michigan se va a llenar. Las fiestas al aire libre, los conciertos, todo esto va a ser vida para la ciudad. Los encuentros familiares, aún en medio de pandemia, con ciertas limitaciones, pero se van a realizar. Y cada día más personas vacunadas van a ayudar a que todo esto sea una realidad. La luz nos ayuda a tener otra manera de ver la vida, una invitación a vivir la plenitud. Jesús es nuestra luz. Y cuando creemos en Él, y creemos que Dios le envió para perdonar nuestros pecados, también empezamos a vivir la vida de una manera diferente, sin temor a ser condenados, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario todo lo que nosotros habríamos de cometer, y Él también nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, que nos acompaña, que nos guía, que nos advierte y que nos muestra en la palabra de Dios cómo nosotros debemos vivir. El que cree, dice el versículo 18, en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Sí, no es Jesús quien condena, somos nosotros mismos los que nos privamos de disfrutar de todo el ofrecimiento de Dios simplemente porque o no miramos esa luz que es Jesús, o miramos otras luces.
Colocamos otros reemplazos en vez de la luz que es Jesús. Esta es la causa, versículo 19 de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Y Juan aquí entra a discutir el asunto de cuando nosotros hacemos cosas que están en contra de lo que Dios quiere, preferimos no ser vistos. Preferimos estar en la oscuridad, pasar anónimos. No queremos que nadie nos saque en la primera página del periódico por las cosas malas que hicimos. Así que preferimos actuar en la oscuridad. Así que hay aquí dos maneras de vivir la vida, es lo que Juan está diciendo. O miramos a Jesús, o seguimos la luz, o miramos otras cosas y seguimos en la oscuridad. Tenemos la manera nosotros hoy día para decidir eso. Mirar a Jesús, comprender, leer su mensaje, entender su mensaje, seguir sus enseñanzas, creer firmemente lo que Él hizo por nosotros. Y creer no solamente lo que Él hizo antes en la cruz del Calvario, sino creer lo que Él está haciendo ahora. Dice la Biblia de manera clara que Él está abogando por nosotros. Sí, Él quiere dar una buena recomendación acerca de nosotros delante del Padre. Aprovechemos esa oportunidad que Jesús nos da, de lo que Él está haciendo, para que nosotros podamos llegar al Padre Celestial de una manera directa. No vivamos en la oscuridad, haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Por el contrario, conozcamos cada día, esforcémonos leyendo la Biblia para descubrir qué es lo que a Dios le agrada. Versículo 21 dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hoy día nosotros tenemos otra manera acerca de ser públicos o no, y es lo que tiene que ver con las redes sociales. Mucha gente hace público mucho de lo que ellos realizan en las redes sociales, ¿cierto? Usted ve allí en el muro de Facebook de las personas, en el Instagram, en el Twitter, fui a tal restaurante, miren lo que me comí, este es el carro que me acabo de comprar, mire, esto es lo que estamos haciendo ahora, el nuevo proyecto en que estoy metido. Pero, ¿cuántos colocan allí y dicen, mire, este es el fracaso que tuve? Este es el problema, me acaban de meter a la cárcel. Nadie hace eso. O sea que realmente no somos públicos 100%. Mostramos una cara, la cara positiva de nuestra vida, pero no la cara negativa. Cuando miramos a Jesús, que es la verdadera luz, toda nuestra vida, 100%, está frente a Él. Y déjeme decirle algo, si bien a Dios le agradan nuestros éxitos, le agradan, no porque son éxitos como tal, sino el éxito que hemos logrado dependiendo de Él, siguiendo su consejo, no el éxito logrado en medio de la trampa. Él, como luz, entonces, resalta de nosotros todo, aún aquellas partes que hemos querido esconder en las redes sociales. Hay personas que frente a esa luz prefieren no someterse, porque hay un lado negativo que nadie quiere mostrar. La luz de Jesús ilumina todo nuestro ser, pero déjeme decirle algo, no lo ilumina para avergonzarnos, sino para invitarnos a ser mejores cada día, para guiarnos en el sendero de la calidad de vida para la cual Dios nos creó, amando a las demás personas, obedeciendo a Dios y a riesgo de parecer una persona muy repetitiva. No puedo bajo ninguna circunstancia dejar pasar este texto que también nos habla que las buenas obras que se realizan en la obediencia a Dios. Y tengo que traer ese mandamiento principal acerca de obedecer a Dios. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, Juan nos habla aquí de que miramos a Jesús.
Juan nos habla aquí de que debemos seguir la luz, de que debemos entender realmente cuál es el propósito para el que Jesús vino. Todo eso hay que hacerlo. Y termina diciéndonos, obedecer a Dios, con lo que eso implica. Tener a Dios como lo primero en nuestra vida. Dios es prioridad en nuestra existencia, pero teniendo como segundo a las personas que nos rodean. A nuestro prójimo, a tu vecino y a mi vecino, a tu familia y la mía. Amarles. ¿Y por qué no? Reflejar la luz de Dios en sus vidas. Con nuestros actos de bondad, de misericordia, de amor, reflejamos la luz que ya tenemos, la luz de Jesús para las vidas de otros. Porque si algo tiene la luz de Jesús, es que es tan fuerte, es tan radiante, es tan clara, que los demás la reconocen cuando nosotros caminamos en ella. Reflejamos la luz del Maestro con actos de amor, de bondad y de misericordia. Así que de la misma manera que a Chicago por estos días llega más luz, también puede llegar la luz de Jesucristo a tu vida. Y tú aceptas esa luz, tú aceptas la invitación que Jesús te hace para que le sigas a Él, le obedezcas a Él, vas a poder disfrutar de la vida a plenitud. Y no el remedio de vida que los que hacen las cosas en la oscuridad viven, escondiéndose, huyendo, sin disfrutar lo que es real. Yo te invito para que seriamente tú estés pensando durante estos días en esta invitación, la invitación de Jesús, para mirar a Jesús, aceptar lo que Él hizo y creer que Él es el único camino para llegar al Padre. Que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana en la que Dios manifieste su luz en tu vida. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque vivíamos en oscuridad y tú has iluminado nuestras vidas con la presencia, Señor, de Jesús, con la guía de tu Santo Espíritu y la enseñanza en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque has sido un cuidado integral para cada uno de nosotros. Y hoy te rogamos, en este servicio, Señor, que Padre Celestial, esa luz también alcance a muchos de nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que ellos se encuentren, a nuestros familiares, a los amigos y amigas que participan de este servicio, Señor, que están viendo este sermón. Oh Señor, ilumina nuestra existencia cada día para no tropezar y para darnos cuenta de las necesidades de otros y en amor ser solidarios. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Qué hermoso mensaje a través de nuestro pastor. Jesús es la luz del mundo. Y un día tú y yo encontramos la luz en medio de las tinieblas, pero todavía hay muchos que andan en tinieblas. Así que quiera Dios que nosotros siempre podamos resplandecer con la luz de Cristo y poder iluminar la vida de muchos que andan en tinieblas. Y vamos a terminar cantando este hermoso himno. Jesús es la luz del mundo.
es la luz del mundo. Damos gracias a Dios por su salvación. Damos gracias a Dios porque podemos ser la luz de este mundo. Así que, hermanos, estamos dándole final a este servicio de adoración, sin antes recordar cada una de las actividades que durante la semana tenemos. Recordemos las mujeres, nos reunimos a las 7:30 cada martes para orar unas por otras, para también tener meditación en la palabra. Los miércoles a las 7 de la noche, culto o servicio de oración y estudio bíblico. Y esta semana, el viernes, también nos reuniremos en el Ministerio de Mujeres para reunirnos y seguir tratando el tema sobre la esperanza. Así que no se lo pierdan, mujeres. Y el domingo, la escuela dominical y luego el servicio de adoración así similar a este. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor les dé paz y que podamos ser luz en medio de este mundo.